Mm. Hola, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya iniciando la semana, hoy día lunes, vamos a empezar este tiempo con una oración. Padre de la Gloria, te queremos bendecir en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros, por esas arras del Espíritu, por ese pacto maravilloso, Señor, que nos brinda seguridad, que nos da descanso, que nos enseña a extendernos hacia lo que está delante, que nos da nuevas fuerzas y que nos inunda, Señor, de esperanza y la capacidad de amar, de perdonar y por llenar, Señor, todo vacío de nuestra vida. Gracias, Señor, por llevarnos día a día esos pasos de sanidad, de, de llevarnos a ensanchar, Señor, cada día, Padre, el corazón y por enseñarnos, Señor, que tenemos un Padre fiel. Yo te ruego, Dios, que tú nos des esa sabiduría necesaria para poder no solamente discernir tu palabra, Señor, sino que sea revelado a mi vida, Dios. Que cada palabra, Dios, de hoy sea puesta por obra, Señor. Bendito eres, Dios. Queremos exaltar tu nombre. Queremos, Padre, que en todo lo que vivimos hoy, en nuestro trabajo, en lo que vivimos, en lo que hacemos, Señor, podamos dejar tu nombre en alto. Bendito eres, Señor, y en acción de gracias nos quedamos. Amén. Bueno, buen día para todos. Aquí estamos conectados. A ver, veo la lista. Eh, ya es 28 de febrero, ya el último día del mes. Y vamos a empezar. Bueno, hoy nos corresponde Mateo 8, Éxodo 39 y 40 y Proverbios 18. Bueno, entonces vamos a arrancar con el libro de Mateo 8. Nos corresponde solamente 13 versículos del 1 al 13. Y bueno, quisiera pedirle el favor a Mari Félix o Gonzalo, ¿puedes leerlo? ¿O van conduciendo? Sí, buenos días. No, este sí alcanzo. Ah, bueno, listo, Mari, gracias. Mateo 8 del 1 al 13, luego sigue Éxodo 39. ¿Nos podrías ayudar, por favor, Milton? Sí, líder, claro. Buen día. Muchas gracias. Eh, Hernán, ¿nos puedes ayudar con Éxodo 40, por favor? Buenos días, claro que sí. Gracias. Y terminamos con Proverbios 18. Entonces, si nos ayudas, por favor, Sarita o Luis. Buenos días. Sí, claro que sí, Paola, gracias. Gracias, Sarita. Bien, entonces vamos todos a Mateo 8, por favor, del 1 al 13. Sí, dice, bueno, lo voy a leer en la Reina Valera. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los niños del reino serán echados, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hasta 13 me dijiste, ¿verdad, Pau? Sí, vamos a dejarlo en el 13. Ok. Pues dentro de esto que estoy leyendo, eh, lo que a mí me deja en la lectura del día de hoy es que primero como cuando tú tienes esa mirada puesta en el Señor y cómo cuando tienes fe, Dios hace esos milagros tan grandes que pareciera que con nada se pueden quitar. Por ejemplo, el leproso. El leproso, pues sí, sí, yo creo que sí conocía, había escuchado ya de Jesús y y yo creo que esa es la fe que él tenía, donde tenía su mirada, que con solo decirle que, bueno, dice aquí que se postró y todavía le dice, si quieres puedes limpiarme. Entonces yo creo que ahí él tenía un corazón limpio. Y en el otro, en donde Jesús sana al siervo de un centurión, lo que más me impacta es eso, o sea, que la fe que tenía el centurión, la fe con el que le pedía que sanara a su siervo. Y yo creo que tenía mucha humildad porque eh, para pedir eso, para pedir y dice que el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo creo que él tenía humildad y quería a su siervo, pues sabía también, yo creo que también conocía del Señor y a veces nosotros aplicándolo en nuestra vida, yo creo que a veces nos sentimos indignos, pero aquí nos enseña pues como cuando nosotros nos rendimos pues como Dios obra en nuestras vidas y cómo le responde Jesús, yo iré y le sanaré. Y lo que dice pues que también se maravilló de lo que él escuchaba. Aquí dice eso, en el 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y a mí eso se me hace muy bonito pues porque como cuando ya conocemos a Jesús y cuando conocemos sus promesas, sabemos a quién acudir. Ya no tenemos que andar buscando en otros lados, sino que ahí encontramos todo lo que necesitamos. Eso es lo que yo entiendo en esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Mari. Muy bien.
¿Alguien más quisiera compartirnos qué le dice el Señor en este capítulo de Mateo? ¿O algún versículo que haya resaltado? Bueno, este primer pasaje de Mateo, ¿no? que habla del leproso, es bien interesante porque dice que, bueno, empieza, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Mm, esta parte, pues la resalta y me llamó la atención porque lo que está haciendo esta persona, pues es adorando al Señor. Cada vez que uno se postra ante el Señor Jesucristo, pues le está exaltando. Y en medio de la adoración, eh, pues surgen muchas cosas. Pero pues él dijo, bueno, y le preguntó, si quieres, puedes limpiarme. O sea, estaba declarando el poder que el Señor tenía para sanar, aunque él no sabía cuál era la voluntad de Dios. Y esto también me parece interesante porque muchas veces como que exigimos que la voluntad de Dios se haga de tal forma. Señor, como tú eres bueno, entonces tienes que hacer esto. Pero la verdad es que aunque no sabemos cómo sea la voluntad de Dios, de todas maneras, la voluntad de Dios siempre es buena. Y el leproso estaba adorando al Señor, como reconociendo su poderío sobre toda enfermedad, sobre toda maldición, su poderío sobre toda situación. Pues él le dijo, bueno, Señor, si tú quieres. Y me parece muy especial la respuesta del Señor que le dijo, sí quiero. ¿Sí? El Señor extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Así que sé limpio. Y pues aquí se habla de una lepra física, pero en realidad todos hemos padecido de una lepra emocional, de una lepra a nivel espiritual. Y creo que la adoración nos da la pauta para conectar realmente con la voluntad de Dios. Creo que van muy de la mano y esto es pues lo que yo quisiera resaltar el día de hoy. No sé si alguien más quiera agregar algo con respecto a este pasaje. Pueden, pueden activar el micrófono. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Paulita. Sí, Bueno. líder, escuchamos, escuchamos. Bueno. Bueno, entonces, ¿alguien quisiera agregar algo? Bueno, yo, líder, pues yo, bueno, a mí también me llama mucho la atención bueno, en este caso habla de dos hombres, ¿no? Pues de mucha fe, ¿no? Uno que pues tiene una lepra, ¿no? En este caso ya como mencionabas, ¿no? Que no solamente puede ser una lepra eh, física, sino también espiritual, pero habla también del centurión, el cual es alguien que pues está en una posición, ¿no? De alguna forma de liderazgo. Y me llama mucho la atención de cómo, pues a pesar de estar en una posición de liderazgo, eh, la forma, ¿no? En que hace saber su posición, ¿no? Cuando dice que pues a todos sus servidores, ¿no? Les dice, ve y va, ven y viene, ¿no? Y hace esto y lo hacen, ¿no? Sin embargo, el hecho de acercarse con esa actitud de humildad, ¿no? A pesar de ser un hombre bajo autoridad, me llama mucho la atención pues la humildad, ¿no? Con que se acerca al Señor, ¿no? Y la fe que tiene, ¿no? Porque solamente dice, solamente di la palabra y mi criado sanará.
Entonces, esa es una fe realmente pues que depositada, ¿no? Obviamente en el Señor Jesús o en su nombre, que nosotros podemos también pues imitar, ¿no? Pues acercarnos a Él con esa actitud de humildad y creer que Él va, pues que Él que va a sanarnos primero que nada y que también va a, pues a sanar o de alguna forma aquello que pues anhelamos, ¿no? Que está dentro de su voluntad, pues también lo va a sanar o lo va a cumplir. Y bueno, eso es lo que quería comentarle. Gracias. Muchas gracias, Milton, por tu reflexión. Y bueno, no sé si alguien más quisiera agregar algo de lo que aprendemos acá en este pasaje. Entonces, en lo que pues se animan, vamos a avanzar con Éxodo 39, por favor, y luego pues vamos complementando. Ok, era Éxodo, Éxodo 39 o Éxodo 37. Ah, sí. Sí, Éxodo 39, ¿no? Sí, sí, porque hoy es 28. Ok, bueno, lo voy a leer en la versión NTV. Dice, vestiduras para los sacerdotes. Los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata para que Aarón las usara al ministrar en el lugar santo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del efod. Bezalel hizo el efod de lino de tejido fino perdón, y lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer hilo de oro, trabajó a martillo finas láminas de oro y luego las cortó en hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad, lo bordó en el lino fino, junto con el lino azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego se incrustaron las 2 piedras de ónice en monturas de filigrana de oro. Las piedras tenían grabados los nombres de las tribus de Israel, como se graba un sello. Bezalel fijó las 2 piedras sobre las sombreras del efod, pues era un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del pectoral. Bezalel hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad. Lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod de lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Hizo el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada de 26 centímetros cada lado. Sobre el pectoral incrustaron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estaba compuesto por una turquesa, un lápiz lazuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistía de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estaba formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estaban incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representaba a uno de los 12 hijos de Israel y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello. Para fijar el pectoral al efod, prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro. También hicieron 2 monturas de filigrana de oro y 2 anillos de oro y los fijaron en las esquinas superiores del pectoral.
Luego ataron los 2 cordones de oro a los anillos colocados en el pectoral. También ataron los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que iban sobre las hombreras del efod. Después hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a los bordes interiores del pectoral junto al efod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a la parte delantera del efod, debajo de las hombreras, justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Después se sujetaron con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. De este modo, el pectoral quedaba firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Otras vestiduras para los sacerdotes. Bezalel confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con el efod, con una abertura en el centro por donde Aarón pudiera meter la cabeza. Reforzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara. Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y las sujetaron al borde del manto. También hicieron campanillas de oro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde, de modo que las campanillas y las granadas quedaran en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino. También hicieron la ropa interior de lino de tejido fino. Las fajas las hicieron de lino de tejido fino y bordadas con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Por último hicieron el medallón sagrado, la insignia de santidad, de oro puro. Lo grabaron como un sello con las palabras Santo para el Señor. Con un cordón azul sujetaron el medallón al turbante de Aarón, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Moisés revisa el trabajo. Por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor lo había ordenado a Moisés y presentaron a Moisés el tabernáculo completo. La carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases. Las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad. La cortina interior que protege el arca del pacto y las varas para transportarlas, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus copas simétricas para las lámparas, todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada de la carpa sagrada, el altar de bronce, la rejilla de bronce, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usaban mientras servían en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Bueno, wow. Lo que el Señor me estoy tratando de ver qué es lo que me está diciendo el Señor con todo esto, con tantas instrucciones tan detalladas. Eh, la verdad es que ahorita que leí esto me acordé que hay veces en mi trabajo hacemos algunos proyectos, ¿no? Y hay veces nada más
ciertas especificaciones o ciertos detalles de proyectos que como que se repiten, no es lo mismo, pero siempre ponemos como muchas instrucciones y hay veces, la verdad, hay veces que ya ni da, no da tiempo, ¿no? Como de leerlas todas, pero eh, a mí me llama la atención pues el detalle, ¿no? De cómo el Señor, ¿no? Le dio pues, la instrucción, ¿no? De hacer el tabernáculo, de hacer pues las vestiduras, ¿no? De tal forma que hay veces siento que son tantas instrucciones que yo creo que el Señor me habla a mí también como a ponerle orden, ¿no? A muchas cosas que yo creo que en mi vida no he ordenado, ¿no? Como ponerle mucho orden a muchas cosas que tengo como, o que estoy incluso haciendo, pero que no les he dado un orden, ¿no? No les he dado un detenimiento, ¿no? Como con instrucciones. Y bueno, la verdad es que, bueno, no podría ahorita, ¿no? Y no lo recuerdo, la verdad, sinceramente, ¿no? ¿Qué significa cada parte, ¿no? Del tabernáculo? La verdad, no lo recuerdo bien, aunque ya lo hicimos en el, eh, en el Teos 200, solo me sigue, pues, impresionando, ¿no? Los del detalle, ¿no? Que es el Señor, ¿no? Y yo creo que ese detalle con el que habla para crear, ¿no? Todo esto que él hizo, yo creo que asimismo él, pues con ese mismo detalle es cuando, pues con ese mismo detalle él nos crea y creo que es una forma también de saber que el Señor pues no toma nada a la ligera y mucho menos nosotros, ¿no? Como que mucho menos nosotros que somos sus hijos, ¿no? Su palabra dice que pues él nos creó desde el vientre de nuestra madre, entonces, y fueron sus manos. Aquí él dio instrucciones pero a nosotros, no a cada uno de nosotros, él nos formó, ¿no? O sea, nos formó. Y aun cuando nos volvemos pues a quebrar muchas veces, ¿no? Porque pues cuando no lo conocíamos y aun cuando ya lo conocemos, nos volvemos pues a quebrar, él nos forma, ¿no? Como esas vasijas de barro. Y, y bueno, al final pues yo creo que es eso, ¿no? El detalle, ¿no? Que el Señor tiene para con nosotros siempre y saber que, como lo hizo Moisés, ¿no? Pues al final, él, pues bendijo, ¿no? El trabajo y lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, nosotros, el Señor al habernos ordenado, ¿no? De alguna forma, al habernos limpiado, al habernos sanado, pues siempre nos bendice, ¿no? Para que también nosotros, pues, seamos de bendición para otros. Y bueno, eso es lo que yo podría comentar. Gracias, líder. Muchas gracias a ti, Milton. Muy bien. ¿Alguien más quisiera compartirnos qué le dice el Señor a través de este capítulo? Hola, buenos días. Buenos días. A mí me llama la atención que siento que es una forma de delegar, de una especie de que Dios nos está diciendo cómo, cómo ser un líder y delegar trabajo. Hace tiempo Ricardo predicó al respecto de esto y me llama mucho la atención el personaje de Pasalel, que es como un, digamos, como un diseñador, ¿no? Es el que le tocó realizar las vestiduras y lo concerniente al tabernáculo. Y recuerdo que mencionaba que, por supuesto que Moisés
Moisés estaba preparado para hacer esto. Moisés era el líder del pueblo en ese momento, digamos, el líder terrenal, la persona que lideraba el pueblo, ¿no? Y obviamente había recibido educación en Egipto pues, de arquitectura, de arte, de muchas cosas. Por supuesto que era capaz de realizar lo que Dios le había pedido que hiciera. Sin embargo, lo delegó y, y me gusta eso porque al final creo que es algo que debemos de aprender todos, que no tenemos que hacer todo nosotros mismos porque al final no terminamos sin hacer nada, ¿no? Te empiezas haciendo algo, te enfrascas en eso y sabes que hay una lista de cosas por hacer y te abrumas, bueno, por lo menos a mí me pasa así, y terminas sin dar los resultados que se hubieran querido. Y al final dice que todo lo hizo conforme el Señor le había dicho a Moisés. Y es como una cadenita. El Señor le dijo a Moisés, Moisés le dijo al pueblo y al final, pues a él, pues lo realizó, ¿no? Junto con pues, con las personas que le ayudaron. Y me gusta el 43, hablando de esta delegación este, y de actividades. Luego Moisés revisó todo el trabajo, pero no lo revisó a su gusto, ¿no? No dijo, a mí me parece que esto está mal, y mira aquí, acá, acá. Cuando verificó que todo se había hecho, llevado a cabo tal como el Señor lo había ordenado, los bendijo. Y al final sirvió simplemente como, bueno, no simplemente, pero como un vínculo entre lo que el Señor decía y lo que se estaba haciendo en el pueblo. No, a pesar de ser el Moisés, la figura que representaba para el pueblo, pues era muy importante hasta la fecha, sigue siendo. Pues no se ponía a él antes que Dios, sino que decía, ok, se hizo como Dios que se hiciera, está bien. No ponía de su cosecha diciendo, pues yo creo que en lugar de púrpura, métanle verde. Y pues lo que tú dijiste la otra vez, Pau, que también me llamó mucho la atención eso de los colores de púrpura, rojo, bueno, púrpura, azul y escarlata, que es como un degradado en diseño, es como cuando juntas dos colores se forma otro. Y ese vínculo que hay entre el cielo y que Dios, que mismo Jesús abrió ese vínculo con su sangre, con el escarlata de su sangre. Y el sacerdote es eso, ¿no? El vínculo que puede juntar lo que hasta ese momento era imposible, porque quien estaba en la presencia de Dios moría. Y gracias al sacrificio de Cristo, al escarlata de sangre, ahora podemos tener una relación directa con Dios como nuestro amigo, como nuestro Padre. Y se forma ese púrpura entre el cielo y la sangre. Me gusta mucho eso. Gracias. Muchas gracias, Rich. Muy bien, ¿alguien más quisiera compartirnos algo de lo que el Señor le dijo? Bueno, eh, pues en este pasaje de Éxodo, pues hemos venido estudiando todo lo del tabernáculo. Yo solo quisiera resaltar eh, el que estas vestiduras se describen acá como algo muy santo. Y, y pues bueno, estamos hablando del sacerdocio. Pero yo recuerdo que recién empecé en los caminos del Señor, en el curso de Teos, que una vez acompañé a mi hermana a un curso de Teos y ella pues explicaba un pasaje de Pedro en el que todos estaban memorizando el versículo. Y era un pasaje de Pedro que dice, "Mm, pero vosotros sois nación santa, pueblo adquirido,
por Dios, y también decía que eran real sacerdocio. O sea, a mí me llamó mucho la atención cómo el Señor nos llama también real sacerdocio y nación santa. Nosotros que antes estábamos en la oscuridad, dice el pasaje, y que ahora estamos en su luz admirable para anunciar las virtudes de Cristo, eso es como un ejercicio de sacerdocio. Y el Señor nos ve santos. Lo que alguna vez estaba oscuro, lo vistió de santidad para anunciar las virtudes y ejercer este sacerdocio en el cual nosotros obviamente tenemos nuestro pastor Jesucristo, y en esa labor de pastoreo nos sacó de las tinieblas, en ese ejercicio de pastoreo nos cuida cuando nos extraviamos, cuando nos caemos, cuando necesitamos recibir sanidad, y nos tiene como esas piedras sobre sus hombros que alguna vez estaban perdidas y las puso sobre el hombro, como el pastor que se pone la ovejita sobre el hombro. Y, y cada vez que usted inicia ese ejercicio de interceder por alguien, de decir, un momento, o sea, pues bueno, es el Señor el que nos lleva sobre los hombros, pero nosotros con nuestra vida diaria pues estamos anunciando las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y me parece un llamado muy especial que el Señor nos hace a todos. Y lo ilustra pues con estas vestiduras. Bueno, familia, entonces vamos a avanzar al capítulo 40 de Éxodo, por favor. Buenos días, familia. Dice así: Jehová habló hacia Moisés. El día primero del primer mes alzarás la morada de la tienda del encuentro. Allí pondrás el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Llevarás la mesa, colocarás lo que hay que ordenar sobre ella. Llevarás también el candelabro y pondrás encima las lámparas. Colocarás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colgarás la cortina a la entrada de la morada. Colocarás el altar de los holocaustos ante la entrada de la morada de la tienda del encuentro. Pondrás la pila entre la tienda del encuentro y el altar y echarás agua en ella. En derredor levantarás el atrio y tenderás el tapiz a la entrada del atrio. Entonces tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que contiene. Consagrarás con todo su mobiliario y será cosa sagrada. Ungirás además el altar de los holocaustos con todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será cosa sacratísima. Asimismo, ungirás la pila y su base y la consagrarás. Después mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, le ungirás y le consagrarás para que ejerza mi sacerdocio. Mandarás también a que se acerquen sus hijos, los vestirás con túnicas, los ungirás como ungiste a su padre, para que ejerzan mi sacerdocio. Así se hará para que su unción les confiera un sacerdocio sempiterno de la generación en generación. Moisés ejecuta las órdenes divinas. Moisés hizo todo conforme a lo que Yahvé le había mandado. Así lo hizo. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue alzada la morada. Moisés alzó la morada, asentó las basas, colocó sus tableros, metió sus travesaños y erigió sus postes. Después desplegó la tienda por encima de la morada y puso además por encima del toldo de la tienda, como Jehová había mandado a Moisés. Luego tomó el testimonio, lo puso en el arca, puso el arca, los palares y sobre ella colocó el propiciatorio en la parte superior. Llevó entonces el arca a la morada, colgó el velo de protección y cubrió así el arca de testimonio, como Yahvé también había mandado a Moisés. Colocó también la mesa en la tienda del encuentro, al lado septentrional de la morada, fuera del velo. Dispuso sobre ella las filas de los panes de la presencia delante de Jehová, como Jehová
le había ordenado Moisés. Luego instaló el candelabro en la tienda del encuentro, frente a la mesa, en el lado meridional de la morada. Colocó encima las lámparas delante de Jehová, como Jehová le había mandado a Moisés. Asimismo puso el altar de oro en la tienda del encuentro, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. A la entrada de la morada colocó la cortina, y en la misma entrada de la morada, la tienda del encuentro, colocó también el altar de los holocaustos, sobre el cual ofreció el holocausto y la oblación, como Jehová había mandado a Moisés. Situó la pila entre la tienda del encuentro y el altar, y echó en ella agua para las abluciones. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos y los pies, siempre que entraban en la tienda del encuentro, y siempre que se acercaban al altar, se lavaban la mano como Jehová había mandado a Moisés. Por fin alzó el atrio que rodeaba la morada y el altar, y colgó el tapiz a la entrada del atrio. Así acabó Moisés los trabajos. Jehová toma posesión del santuario. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro, y la gloria de Jehová llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella, y la gloria de Jehová llenaba la morada. La nube guía a los israelitas. En todas las marchas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento, en espera del día en que se elevara. Porque durante el día la nube de Jehová estaba sobre la morada, y durante la noche había fuego a la vista de la guía, a la vista de toda la casa de Israel. Así sucedía en todas sus marchas. Terminamos así con este capítulo, el libro de Éxodo. Y algunas de las cosas que me hablan esta lectura es la obediencia, ¿no? Como Dios nos manda a obedecer, a veces aunque no entendamos. Y es algo que debemos aprender a ejercer, ¿no? En nosotros. Y esto va relacionado por aquello que dice de obediencia y escudriñar la palabra, nos va a dar sabiduría. Esa es una de las cosas que me habla. Y otra que habla tanto de aquellas piezas y cómo se colocan también, me habla que cada pieza trae un propósito especial, y de igual manera pienso yo que cada miembro del cuerpo de Cristo es especial, y cada uno de nosotros pues cumplimos un propósito, ¿no? Para Dios, para glorificar su nombre. Y otra cosa que me hablaría a mí es como Dios siempre pues nos está mostrando un camino, ¿no? Que debemos andar para pues esas maneras que nos dice de cómo hacer todo y cómo levantar este templo. Es como mostrando un camino de cómo llegar a su presencia, y de esa manera de tanta instrucción es como que nos pide cómo hacerlo, cómo estar nosotros en presencia de Él. Es lo que yo encontraría en esta lectura, que me hace reflexionar. Si nos pide tantas instrucciones y de cómo hacerlo, es como la manera para presentarse a Él, debemos hacerlo como Él, como la manera que Él nos pide. Eso sería mi reflexión de hoy. Muchas gracias, familia. Muchas gracias a ti, Hernán. Bueno, ¿alguien más quisiera compartir lo que el Señor le revela en esta mañana? Buenos días. A mí me gusta mucho, esta parte me parece muy especial y extraordinaria, que es colocar cada cosa en su respectivo lugar, en su respectivo sitio, pero algo muy lindo es que todo estaba ungido, y aquí es donde el Señor hace el aceite especial que se llama el aceite de Dios, el aceite de la unción, y cada elemento, cada cosa, cada utensilio, todo hubo de ser ungido con el aceite de la unción, y dice que todo lo que era tocado con el aceite de unción, inclusive si uno lo tocaba después, también quedaba ungido.
con ese aceite especial que el Señor hizo, y ese aceite especial es el Espíritu Santo. Bueno, es tocado por el Espíritu Santo, pero también me llama la atención el aceite aromático. O sea, el Señor es bien especial en cada cosa, y creo que esa unción significa pues el Espíritu Santo en nosotros, pero el aceite aromático es como así a la aplicación nuestra, es como el aroma que nosotros debemos tener dentro de lo que hacemos, lo que hablamos, en nuestro testimonio y cómo se nos ve, que realmente exista un aroma de la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo otro que destaco realmente es la obediencia, porque es que se hizo todas las cosas tal. El tabernáculo era algo que existía como en el cielo, que Dios quería traerlo a la tierra. Esa fue la visión que le mostró a Moisés, y se hizo perfecto como el Señor dijo, con tanta delicadeza, con tantas medidas, con tantas cosas. Y eso el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta los detalles grandes y los detalles pequeños realmente, que es lo que lo hacen a uno desarrollar como más bien la formación que el Señor hace en cada uno de nosotros, formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Tiene detalles grandes, medianos y pequeñitos y muy mínimos, que son muy importantes y que deben estar en el lugar. O sea que nuestra vida debe estar ordenada, debe estar clara en todas las tres áreas. Em, eso me encanta, y lógicamente luego la presencia de Dios llena el lugar, y, y lo bonito de esto en la parte final es que aquí sí se hace la voluntad de Dios. Si la nube se mueve, el tabernáculo se mueve. ¿Y quién es el tabernáculo en este momento? Somos nosotros. Entonces, si la nube está ahí, dice que si la nube no se mueve, debe uno estar quieto, y si la nube se mueve, uno debe caminar. O sea que el Señor ahí nos está enseñando básicamente que debemos hacer la voluntad de Dios y estar gobernados y dirigidos por Él, no por nuestra propia opinión, ni hacer lo que nosotros queramos, porque tenemos un Dios como autoridad, y esa es nuestra autoridad, a la cual le debemos una obediencia absoluta. Pues eso quería decir. Muchas gracias, Marina. Bien, ¿alguien quisiera agregar algo más? Bueno, estudiamos, bueno, acá ya es el último capítulo de Éxodo, y vimos un pueblo que estaba en esclavitud, que trabajaba para construir un imperio como Egipto, que les tocaba cargar cada día más pesado, y que sufría los azotes de la esclavitud. Y aquí vemos un pueblo que, terminando de construir la obra maravillosa del tabernáculo, comienza a ver la gloria de Dios. Que dice acá que la gloria de Dios descendió como nube delante de ellos. Y en efecto, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos sacó de esa esclavitud del alma, de esa enfermedad, de, de esa aflicción y confusión y pues ceguera, en fin, para ver su gloria, para ver su grandeza, y a todos nos hace partícipes de la construcción de la obra. Estamos todos llamados a ver la gloria de Dios. Bueno, familia, vamos entonces a Proverbios 18, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Lo voy a leer en versión NTV. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza, y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios.
Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en el profundo del corazón, en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan salvos. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad procede al honor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas, es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar en la disputa, resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con reja. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que halla esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Bueno, aquí me llama mucho la atención el versículo 17, donde dice, el primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. A veces nosotros queremos estar teniendo la razón en todo y nos cerramos a escuchar otras cosas hasta que comienzan a hacernos preguntas que ya no podemos contestar o que nos pasan cosas que ya no podemos resolver. Ayer mismo, platicando con mi hijo más grande, que es médico, me decía que tiene una compañera que sabe mucho, pero que ella es tan soberbia que no permite que la corrijan o no permite que le enseñen más allá. Dice, y de recién que entraron, como estaban a su cargo esas dos muchachas, dice, de recién que entraron, otra de mis compañeras no sabía tanto, dice, pero ella está muy puesta a aprender, a dejar que la corrijan y todo. Dice, y ahorita que terminaron el año, ella es la que más sabe, dice, ya se llevó, pues en conocimiento a la que llegó sabiendo mucho. Entonces, esto me deja pues de que tenemos que ser humildes y aun cuando nosotros pensemos que sabemos mucho o que llevamos una vida muy buena o que somos los buenos del cuento, pues debemos ser humildes y escuchar con atención a los sabios, a las personas que nos pueden enseñar algo más allá de lo que sabemos, y eso es lo que nos va a hacer más sabios delante del Señor. Otra cosa que, bueno, esto es lo que me llamó de esto. En Mateo me deja mucho, pues la fe. La fe es lo que nos lleva, como dice la fe mueve montañas, y cómo también nosotros podemos orar con fe por otras personas, como lo hizo bueno, no me acuerdo cómo se dice, pues que lo hizo por su siervo, que estuvo orando por su siervo, pidiéndole al Señor por él, y cómo el Señor intercedió, pues para que hizo que se curara, pues eso me deja en Mateo. Y en Éxodos, bueno, yo subrayé Éxodos, que todo, en el 39, cada que se terminaba un versículo era, bueno, todas las instrucciones decía, todo se hizo como el Señor había ordenado. Entonces sí me deja pues también de que la obediencia es lo que nos lleva a hacer las cosas bien, y a veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros deseamos o como nosotros pensamos,
sin tomar en cuenta lo que haría el Señor. Esas cosas son las que me dejan, pues, de que tenemos que ser obedientes, debemos tener fe y debemos de también ser humildes. Gracias. Qué bonito, Sarita, muchas gracias. Bueno, nos da tiempo para otra reflexión. ¿Quién quisiera compartirla? A mí me llama la atención que acá en Éxodo, que al parecer dice, parafraseando, pues Moisés vio que ya había terminado la obra, ¿no? Ya estaba el tabernáculo, ya descendió la presencia del Señor. Y de repente me puse a pensar como, pues qué bonito, ¿no? Ya sé como que ya estamos del otro lado, ya hizo el tabernáculo, descendió la presencia del Señor. Y, y luego, ¿qué más, no? Y me quedé pensando como en la vida de cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Y de repente nos quedamos así, pues sin hacer gran cosa. Y creo que lo que Dios no, o por lo menos lo que me está hablando a mí es, una vez que ya estás ahí, que ya has experimentado la presencia de Dios y ya tienes como una relación con Él, pues lo que sigue es avanzar. Va a haber un proceso, pero pues como que agarraron todos sus triques y empezaron a avanzar y la presencia de Dios iba con ellos. Y los seguían en el día la nube, en la noche el fuego. Y eso mismo pues se lo había pedido Moisés antes en una oración, que si tenía favor del Señor, que los acompañara en su viaje. Y creo que eso es lo que en lo que tenemos que estar cada uno de nosotros. Si tenemos favor de Dios, que Él vaya adelante a nosotros y nosotros siguiéndolo en este viaje que se llama vida y haciendo su voluntad. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Rich. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que pues bueno, yo les invito a que hablemos con Dios. Padre, pues a todos nos has hablado de una manera especial, todos nos has hablado quizás de manera muy diferente, pero tu palabra es siempre eficaz. Yo te pido, Padre, que el día de hoy nos sigas mostrando tu voluntad y, y delante de ti, Señor, expresamos en oración el deseo de que así sea, de que sea como tú quieras, de poder esperar en tu voluntad, de, de entender que cada detalle que tú nos hablas es demasiado importante, que tú, Señor, avivarás ese fuego, Señor, esa llama, esa luz en, 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 en presencia, Señor, del pueblo y de cada uno, Señor, que estamos acá anhelantes de entrar a tu lugar santísimo cada día, de recibir tu dirección, tu manifestación, de cobrar ese ánimo, Señor, que se necesita en medio de cualquier enfermedad, ese ánimo, Señor, que nos lleva a orar por otros, a interceder por otros, que se alimenta con la fe, Señor, que viene de ti. Danos el don de la fe, Señor, para avanzar. Y bendito eres, Señor, por tu obra maravillosa en cada uno, por formar el carácter, Señor, de cada uno de nosotros, cada día, en cada circunstancia y en cada momento. Gracias, Padre, y delante de ti colocamos esta semana. En acción de gracias. Amén. Bueno, Amén. Gracias, Pablito. Buen día, familia. Buenos días, gracias. Bendiciones para todos. Buen día. Buenos días. Bendiciones. Gracias. Buenos días, gracias. gracias, Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buen día. Buen día. Bendiciones, Gracias, muchas gracias. Buenos días. Gracias, bendiciones.